El Señor les bendiga, buenas noches. Su hermano y su amigo evangelista del Señor, Jorge Solano. Como saben, estamos al frente del ministerio Caminando por Lugares Celestiales y el ministerio Marcando mi Generación. En esta gloriosa noche, como ya se había anunciado, queremos tratar el tema ¿por qué existe el dolor y el sufrimiento? Es un tema bastante amplio, por lo que entiendo que 10 minutos o 15 minutos no son suficientes para explicar un tema como ese. Pero haremos lo que el Señor nos ayude. Hemos separado una cita bíblica para tenerla como base y esta se encuentra en el libro de Juan, en su capítulo 16. A la letra dice: en el nombre de Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias infinita al Señor por su palabra, que el Señor nos dé sabiduría para entenderla, para vivirla, así también para enseñarla y para predicarla para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Mis santos hermanos, antes de iniciar el tema, ¿por qué existe el dolor y el sufrimiento? Hay algunas preguntas que tal vez deberíamos hacernos, ya que de seguro muchos de los que me escuchan, si no todos, se han hecho estas preguntas alguna vez. En el mundo, mucha gente de seguro se ha estado preguntando ¿por qué sufren los buenos? ¿O por qué sufren los hijos de Dios? O tal vez Dios es bueno. ¿Por qué sufren, por ejemplo, los niños? Y en otras ocasiones tal vez se pregunte la gente, ¿por qué le va bien a algunos malos? Gloria al nombre del Señor. La primera pregunta de ¿por qué sufren los buenos? La respuesta bien podríamos tener una en Job, en su capítulo 40, el versículo 8. La otra pregunta, que sería ¿por qué sufren los hijos de Dios?, se encuentra en el versículo que acabamos de dar lectura en Juan 16, 33. Y la pregunta de si Dios es bueno, en Romanos capítulo 12, el versículo 2. ¿Y por qué le va bien a algunos malos? La respuesta, el Salmo 73, en el versículo 17, puede ser una respuesta a interrogante como esta. Y el tema que en esta gloriosa noche trataremos es el tema ¿por qué existe el dolor y el sufrimiento? Hay que decirle a muchas personas que nos escuchan y que escucharán este audio que el hombre o el cristiano debe dejar de buscar su lugar en el mundo, ya que lo que es más probable es que ocurra lo inverso, y es que el mundo encuentre un lugar en ti. No busque tu lugar en el mundo, porque puede ocurrir lo contrario y el mundo encontrar un lugar en ti, porque tú no eres de este mundo. Tú y yo no somos de este mundo. Somos peregrinos y extranjeros y vamos de paso por este mundo. Por eso no debemos buscar nuestro lugar en el mundo, para que el mundo no encuentre un lugar en nosotros. Hubo un sabio pensador llamado C.S. Lewis que decía que el sufrimiento es el megáfono de Dios. A través del sufrimiento Dios llama a voces a mucha gente.
En este tiempo, probablemente por el sufrimiento y el padecimiento que está experimentando mucha gente, posiblemente han escuchado la voz de Dios llamándolo, porque el sufrimiento es el megáfono de Dios. Gloria al nombre del Señor. En una ocasión dijo C.S. Lewis que Dios no tiene hijo sin sufrimiento. Dios tiene hijo sin pecado, Jesucristo, pero sin sufrimiento no tiene ninguno, porque del sufrimiento ni siquiera el mismo Señor Jesucristo se escapó, porque el sufrimiento es algo que viene ya implícito para el hombre. Con razón, la cita bíblica que leímos dice: en el mundo tendréis aflicción. Gloria al nombre del Señor. El sufrimiento no siempre evidencia la ira de Dios, sino que puede estar ocurriendo todo lo contrario, y a través del sufrimiento Dios puede estar manifestando su amor y su misericordia. Muchas personas que antes ni siquiera mencionaban a Dios, que antes ni siquiera hablaban de Dios, que antes ni pensaban en Dios, en medio del sufrimiento se han acordado de que existe alguien que su mano es todopoderosa, que lo que es imposible para los hombres es posible para Él, y han pensado en Dios. En medio de estos tiempos de enfermedades, de epidemia y de pandemia, hay muchas personas que han atendido al llamado de Dios. Muchas personas han recibido a Cristo en su corazón, y otros han pensado que han desperdiciado un tiempo precioso no habiendo atendido al llamado de Dios con tiempo, y en medio del sufrimiento y de la enfermedad se han acordado de Dios, y eso es una muestra de la misericordia y del amor de Dios. En cierta ocasión dijo alguien que lo peor que le puede pasar a alguien en este mundo es irse al otro mundo sin haber experimentado ningún sufrimiento, ya que los deleites de este mundo se convierten en sufrimiento en la vida venidera, mientras que los padecimientos de este mundo se convierten en gloria en nuestra vida postrera. Lo peor que le puede suceder al ser humano es no experimentar ningún tipo de sufrimiento en la tierra. Hay personas que viven vida que pareciera que todo le va bien, que pareciera que todo es éxito, triunfo, que todo es avance y desarrollo. Sin embargo, la Biblia dice que en aquel entonces se notará la diferencia entre el que hace lo bueno y el que hace lo malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Por qué existe el dolor y el sufrimiento? Es la pregunta o el tema que estamos tratando en esta gloriosa noche, y la respuesta de ese tema o de esa pregunta la encontramos en el libro de Génesis, en su capítulo 3, en el versículo 17 del libro de Génesis. Dice el Señor: y al hombre dijo Dios: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Como podemos ver, está registrado en la Escritura que al hombre pecar, al hombre desobedecer el mandato de Dios, hizo que la tierra fuera maldita. Hay una maldición persiguiendo a la tierra, y esta maldición fue pronunciada por el mismo Creador. Sin embargo, el Creador dijo quién era el culpable: maldita será la tierra por tu causa. Y dice: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y en el versículo siguiente, en el 18, dice: espinos y caldo te producirá. El dolor
y el sufrimiento vienen ya implícito en el pecado del hombre. Después del hombre caer de la gracia de Dios, después del hombre haber faltado al mandamiento divino, después del hombre haber desobedecido la palabra de Dios, entonces el pecado trajo implícito el dolor y el sufrimiento. Cuando el hombre nace, el próximo paso que le toca es morir. Muchos podrían decir, después de nacer, lo que le espera al hombre es crecer. Sin embargo, la óptica divina lo que ve es que después del hombre nacer, el próximo paso es morir. ¿Por qué? Porque automáticamente el hombre nace, empieza una carrera de descenso hacia la muerte. Automáticamente el hombre nace, cuando empiezan a pasarle días, se está dirigiendo hacia el final, se está dirigiendo hacia volver a la tierra, se está dirigiendo hacia la muerte. Por tanto, después del hombre nacer, el próximo paso es morir. ¿Por qué existen el dolor y el sufrimiento? El pecado del hombre. Porque la luz vino al mundo y el hombre amó más la tiniebla. ¿Por qué existe el dolor y el sufrimiento? Porque Dios puso delante del hombre la vida y la muerte, el bien y el mal. Y Dios le dijo al hombre, escoge la vida para que viva. Pero el hombre ha escogido hacer lo malo delante de Dios y esto ha provocado dolor y sufrimiento. Muchas veces uno puede ver personas que uno puede decirse, qué cosa tan grande hizo esta persona para merecer tal castigo. Pero en otras ocasiones uno ve personas que parecen tan inofensivas y tan indefensas que uno podría a veces dudar aún de la misericordia de Dios. Muchas veces la misericordia de Dios se muestra en el sufrimiento, pero no siempre el sufrimiento revela la ira de Dios. En una ocasión los discípulos le preguntaron al Señor, ¿quién pecó para que naciera este ciego? ¿Pecó su padre o pecó él? Y el Señor le respondió, no es que pecó su padre, ni es que pecó él, sino que Dios quiso glorificarse. Y es impresionante que Dios se glorificó. ¿Cómo? Devolviéndole el Señor Jesús la vista a aquel ciego. Dios se glorificó. Sin embargo, hay otras ocasiones en las cuales Dios se glorifica sin que un ciego reciba la vista, dejándolo ciego y haciendo de él alguien más dichoso, más feliz y más bienaventurado que aquel que tiene los dos ojos buenos. En una ocasión vi a alguien que recibió un milagro de sanidad y volvió a ver y dijo lo siguiente, me doy cuenta que no es ahora cuando veo, sino que antes de tener los ojos abiertos yo veía. Porque después de recibir la vista, se dedicó a la perdición, se dedicó al pecado, se dedicó a hacer delitos. Entonces, en un momento dijo, ahora me doy cuenta que soy más ciego que nunca. Justamente cuando mis ojos estaban nublados, era cuando veía. Porque cuando sus ojos no veían, él buscó de Dios. Mientras cuando le fue de vuelta la vista, se dedicó al pecado. ¿Cuánta gente que cuando está bien no busca a Dios y se vuelve ciego? Y cuando está en sufrimiento y en padecimiento, se acuerda de Dios. ¿Por qué existen el dolor y el sufrimiento? ¿Es bueno Dios? Claro que es bueno. Y es más bueno con nosotros de lo que merecemos. Dios es bueno. Dios es muy bueno. Si Dios no fuera bueno,
usted no oiría este mensaje, ni tampoco yo lo estaría grabando para usted. Es la bondad de Dios, es la misericordia de Dios, es el favor de Dios que nos ha dado la oportunidad inmerecida a través de su gracia de poder grabar y también predicar y escuchar la palabra de Dios. En medio del sufrimiento, recuérdate de lo que el apóstol Santiago le dijo a la iglesia y hoy te lo dice a ti y me lo dice a mí. El apóstol Santiago dijo: mis amados hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno que el apóstol ya nos alertó porque vendrían pruebas. El Señor nos llamó para soportar aflicciones. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, soporta las aflicciones por el evangelio, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mis santos hermanos, si la enfermedad te ataca, si algún problema te asedia, si alguna aflicción te está agobiando, recuerda que Dios se hace fuerte en medio de nuestras debilidades. El Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia. En este día, de parte del Señor te digo que la gracia de Dios te baste. Sé conforme teniendo techo y abrigo. Que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga. Su hermano Jorge Solano. Hasta una próxima entrega, si el Señor lo permite. No se pierda nuestra participación de el día de mañana, porque si el Señor no ha venido o si no nos vamos con Él, estaremos tratando un nuevo tema el día de mañana, si el Señor lo permite. Sigamos orando los unos por los otros. Este es el ministerio Marcando Mi Generación. Hasta una próxima entrega. Paz a todos. Recuerde que Dios nunca llega tarde y en esta ocasión no será la excepción. Él no llegará tarde. Pronto Él hará algo. Shalom. God bless you, América. God bless you, Europa. God bless you, Asia. God bless you, Oceanía. God bless you, África. Hay que buscar a Cristo. Él es la única esperanza. Él te puede dar la capacidad de soportar cualquier sufrimiento. Shalom.